Bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio estar acá con ustedes nuevamente, alabando al Señor, predicando su palabra. El Señor es bueno, su misericordia es infinita para con esta iglesia, para con nosotros y, como ya he dicho, eh, lo que por gracia hemos recibido, también por gracia debemos darlo, así que espero en verdad en el Señor que estas clases que en su debido tiempo se nos dieron a nosotros, también sea de edificación para sus vidas, como lo fueron para nosotros y nuestras familias. Como decía nuestro hermano al comienzo, eh, esta serie trata acerca de la predicación, acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. En verdad creo que estas clases arrojan mucha luz en cómo se debería hacer. Lo digo personalmente, yo, antes de ver estas clases, sí sabía que tenía que predicar la palabra de Dios, tenía que estudiarla, pero quizás era como un niño, ¿no? Que todavía no sabe usar un cubierto o una cucharilla para comer. Siempre hacía desastre cuando comía, ¿no? De manera ilustrativa hago referencia a cuando yo me acercaba a la palabra de Dios antes de recibir estas clases. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la segunda clase, donde veremos los marcos de referencias y el texto, ¿no? El título de esta clase es El texto y los marcos de referencia. Repito, el texto y los marcos de referencia. Esta clase está dividida en tres partes. Primera parte, este es el título, marco de referencia versus textos. Marco de referencia versus textos. Quizá usted no entiende, pero ¿qué es esto? ¿Una pelea? Sí, como veremos, hay una guerra en lo que son nuestros marcos de referencias hacia el texto. En este caso de la bendita palabra de Dios que estamos leyendo. Esa es la primera división, marcos de referencia versus textos. Y la segunda división tiene por título identificando los marcos de referencia. Aquí vamos a ver y comprobar que realmente tenemos marcos de referencias. Y si tenemos marcos de referencias al momento de acercarnos a la palabra de Dios, ¿cómo evitamos que estos marcos de referencia se impongan sobre la verdad de Dios? Eso lo veremos en la última división. ¿Cómo evitar imponer nuestros marcos de referencias al texto? Repito, ¿cómo evitar imponer nuestros marcos de referencias al texto? Quisiera que me acompañara a leer el Evangelio de Juan, capítulo 9. Si por algún momento siente que vamos un poco lento, es porque es una clase más que un sermón. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leerlo del 1 hasta el versículo 16, para entrar en contexto de lo que está sucediendo en este capítulo 9. Vamos a leerlo, la palabra de Dios, y le dice la palabra del Señor. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, se parece a él. Él dijo, o sea, el ciego dice, yo soy. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 10 del capítulo 9. Luego dice el 11, respondió él y dijo,
un hombre llamado Jesús hizo lodo y montó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y tras ir y lavarme recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Y le volvieron a preguntar también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Amén. ¿Por qué leer este pasaje? Bastante extenso. Mi hermano y amigo, este pasaje es bastante ilustrativo a lo que vamos a tratar esta tarde. Cuando hablo de que vamos a hablar de los marcos de referencia y del texto, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de los textos, mi hermano y amigo, hablo de la bendita palabra de Dios. Hablo de lo más importante. Si algo quiero que tomen claro, es que el texto es el rey. El texto, cada versículo, por más insignificante que puede parecer para nosotros, cada versículo es el rey y el Señor de nuestras vidas. Cuando hablo que Él debe ser el rey, ¿a qué me refiero? A que todo lo que Él diga es importante. Y por ser importante, yo estoy obligado a obedecer y a someterme a lo que Él dice, aun cuando no me gusta. Quizás muchos dicen, no sé, pero es que ese sermón no me agrada, no me parece, porque trata temas bastante específicos, bastante desagradables. No sé, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmoralidad, habla del pecado, habla de la condición del hombre. Pero si el pasaje que el hombre de Dios está predicando habla de eso, está bien. Porque él ha entendido que él no sirve o no es un vasallo de la audiencia, sino de la palabra de Dios. Ya la clase pasada hablamos de estar por encima o por debajo de la línea. Y cuando hablamos de la línea, hablamos de predicar fielmente la palabra de Dios. A eso me refiero, en estar en la línea. Y se decía, o terminamos la clase pasada con un cuadro. En este cuadro tenemos la palabra texto en una esquina y en la otra la palabra audiencia. Y sabes algo, la tendencia del hombre, o sea, de nosotros incluso, es ir del texto a la audiencia, hoy, de forma inmediata. Si se pone a ver en el camino más rápido, el atajo más veloz, y ciertamente estamos acostumbrados a pensar y decir, ¿cómo yo me ahorro tiempo? Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios no se puede trabajar ahorrando tiempo. Se requiere mucho trabajo, mucha dedicación. Y eso lo vimos a la luz de ese pasaje de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo cómo debía ser un buen siervo, un buen ministro del Señor. Y entendimos que la manera de ser un buen siervo, buen ministro, era trazando bien la palabra de verdad. Era siendo cuidadoso al momento de predicar la palabra de Dios, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Así que presentamos este cuadro y ciertamente hay un camino bastante corto del texto a la audiencia. Leemos un versículo y decimos, mira mi hermano, Dios te está diciendo esto y otro aquello. Y tú te podrás imaginar por un momento cuál sería la cara de Dios si estuviera ahí presente, que de hecho está presente, escuchando lo que tú estás diciendo y tú dices, Dios ha dicho, cuando Dios nunca había dicho eso. ¿Sabes algo? En el Antiguo Testamento hay constantes advertencias hacia aquellos falsos profetas. Aquellos que decían, Jehová ha dicho, cuando Dios nunca había dicho nada. ¿Sabes qué hace Dios acerca de esos profetas? Profiere juicio y castigo. Así de serio sería, y así de serio es, decir algo que Dios nunca ha dicho. No es suficiente decir vagamente muchas doctrinas o palabras que de hecho son ciertas y verdaderas. Es suficiente ser fiel al texto, decir lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Cómo hacemos esto? Pues presentamos la clase pasada el camino más largo, pero el más seguro. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta aspectos y pasos necesarios para predicar fielmente la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuáles son las primeras barreras que se nos interponen en nuestro camino hacia una predicación fiel de la palabra de Dios? Son los marcos de referencia.
Ahora sí, ¿qué es un marco de referencia? El marco de referencia, cuando hablo de marco de referencia, me refiero a las ideas preconcebidas. Me refiero a los pensamientos, a las creencias que tú tienes personales que tristemente y normalmente son impuestos a los versículos de la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Hay muchos tipos de marcos de referencia, pero básicamente es apoyarte del texto, en vez de que el texto, la palabra de Dios, sea luz para tu vida. Esta ilustración era usada en la clase de predicación y esta ilustración es bastante peculiar y creo que ilustra muy bien lo que hacemos constantemente, y es que hay una adhesión ciega hacia la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios la usamos como un borracho usa un poste de luz, no para alumbrar su camino, no para ver con claridad, sino más bien para apoyarse. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero? Tristemente, nosotros a veces, la gran parte de las veces, cuando usamos la palabra de Dios, nos acercamos para apoyarnos, en vez de que ella alumbre nuestra vida y muestre realmente qué necesitamos. Vamos a la palabra de Dios con el pensamiento de una enciclopedia. Bueno, yo voy a tal pasaje porque habla de esto, otro, aquello. Busco incluso aprobación de la palabra de Dios hacia las cosas que yo estoy haciendo. Yo impongo mis ideas, yo creo que Dios dice esto acá, yo pienso que Dios está diciendo esto a mi vida. ¿Y sabes algo? Ya esa palabra yo creo, yo pienso, es una palabra que revela y muestra que para ti importante es lo que tú crees o piensas, y no lo que el texto o la palabra de Dios te está diciendo. No, aquí no hablamos de lo que yo creo o pienso. Sinceramente, lo que nosotros podemos llegar a pensar o creer, eso muy poco importa. Porque si algo nos muestra Romanos capítulo 1, es que cuando nosotros nos envanecemos en nuestros propios razonamientos, el hombre, ¿qué hace? Comienza a alejarse y alejarse cada vez más de Dios. Así que aquí no hablamos de emociones. Bueno, yo siento, yo creo que Dios me dice esto. No. Hablamos estrictamente de lo que la palabra de Dios me está diciendo, porque ella está hablando. Solamente, mi hermano y amigo, hay que saber escuchar. Ella siempre está hablando. Tan solamente debemos acallar esa voz interior, egocentrista, que dice y reclama pensar y creer lo que cree. No. Aquí hablamos de someternos al texto, que es el rey. Pero volviendo un poco al pasaje que acabamos de leer, ¿cómo se aplica esto en cuanto al texto y los marcos de referencia? Pues como pudimos ver, aquí la escena que se está narrando es que Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento. ¿Y qué sucede? Pues bueno, la gente se escandaliza y tristemente una pequeña cantidad de personas realmente reconoció que Dios había hecho un milagro. O que al menos el que lo había hecho era el Mesías, el Salvador. Aquí pasa algo bastante chistoso y es el hecho de que el versículo 9 dice, unos decían, este es, o sea, ¿acaso realmente será él? O sea, aún todavía, viendo a este hombre desde pequeño siendo ciego, comenzaron a dudar y a pensar, ¿realmente era ciego? ¡Qué necedad, mi hermano y amigo! ¿Será que es? ¿Será que realmente era ciego? Otros decían, se parece a él. Bueno, posiblemente sea, no sé, puede ser posible. Pero él dice, yo soy su vecino, su amigo ciego. ¿Por qué dudan tal cosa? ¿Sabes por qué estaban dudando? No era porque tenían mala memoria, no era por eso, sino porque el reconocer que este hombre realmente había sido sanado, era a su vez reconocer que el que le sanó no era un hombre común o cualquiera, era más que un hombre. Era el Mesías, era el Salvador. Y por supuesto esto chocaba con su marco de referencia. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Usted podría decir un Mesías, pero ¿cómo le esperaban? ¿Qué ellos esperaban de un Mesías? Esperaban un Mesías victorioso en un caballo y con un ejército libertándolos del imperio romano.
Eso es lo que yo esperaba. Yo esperaba un hombre humilde, con sus ropas sucias, por ahí caminando. No, ellos no esperaban eso. Así que hay un choque, ¿no? De lo que ellos creían o pensaban que era el Mesías, con lo que realmente la palabra de Dios mostraba y revelaba acerca de él. Esto, por supuesto, también sucede con los fariseos. ¿Qué sucede con los fariseos? Los fariseos le preguntaron, ¿quién te dio la vista? Dice, versículo 16, entonces algunos de los fariseos había escuchar que ya el ciego había dicho, él me escupió, hizo algo de barro, puse mis ojos, ahora veo luego de haberme lavado. Entonces algunos de los fariseos, versículo 16 dice, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero ¿bajo qué criterio ellos han dicho que Jesús no guarda el sábado? ¿Bajo qué argumento? ¿De la palabra de Dios? No, bajo sus propios argumentos y creencias. ¿Recuerda ese pasaje que usamos la clase pasada? ¿Qué habían hecho los fariseos? Habían colocado sus tradiciones por encima de la palabra y la ley de Dios y por lo tanto la estaban invalidando. Pues ellos dicen, este hombre no puede ser de Dios, ¿por qué? Porque no ha guardado el sábado, porque ha hecho algo, ha trabajado el día sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ya había disensión entre ellos. En conclusión, aquí los marcos de referencia de cada uno de ellos fue una barrera. Se les hizo imposible realmente ver y conocer a quien estaba frente de ellos, al Salvador, al Señor. Mira que Jesús o el Mesías no estaba frente de sus ojos. Simplemente ellos cerraron sus ojos. ¿Y sabes algo? Aquí no hablamos que la palabra de Dios no está hablando, no está diciendo algo. Estamos diciendo que nosotros cerramos nuestros ojos a lo que ella revela. Cerramos nuestros oídos a lo que ella está anunciando. Hermanos y amigos, los marcos de referencia son algo realmente serio. Sus creencias, sus prejuicios le alejaron del Salvador. ¿Qué te hace pensar a ti, mi hermano y amigo, que tus marcos de referencia no van a causar estragos también en tu vida? Pregúntate, ¿por qué razón hay tantos cristianos inmaduros? ¿Por qué hay todavía tantos cristianos sin pañales, que no maduran, que no crecen? ¿Por qué será que sucede esto? Porque hay iglesias débiles. ¿Por qué será? Si predican la palabra, leen la Biblia en su casa, quizás incluso evangelizan a otros. ¿Sabes por qué? Porque el alimento que están ingiriendo no es el alimento real. No es un alimento no adulterado. Mi hermano, Dios va a bendecir la predicación fiel. ¿Por qué? Porque Él valora la fidelidad. Así que solamente la iglesia, el pueblo de Dios será edificada cuando el predicador predique lo que Dios está diciendo. Solamente usted, mi hermano, será edificado y será vitalizado cuando lo que Dios ha dispuesto para su vida en ese pasaje usted lo esté recibiendo. No hay otra manera, no hay otra forma. Pero si entonces hay marcos de referencias, ¿cómo los identifico? ¿Cuáles son? Pues ya hemos visto en la primera división, marcos de referencia versus textos, que hay una tendencia humana, incluso que caracteriza nuestras vidas, a decir, bueno, yo creo, pienso, en contra de lo que la palabra de Dios realmente está mostrando y revelando. Así que si tengo marcos de referencias, que sí los tengo, o los tenemos, ¿cómo los identifico? Pues bueno, voy a mostrar 3 marcos de referencias. Segunda división, identificando marcos de referencias. Primer marco de referencia, cultural. Segundo marco de referencia, doctrinal. Y por último, también tenemos un marco de referencia ideológico. Cuando hablo de un marco de referencia cultural, obviamente hablamos de cultura, ¿no? De lo que nuestro entorno. Hablamos de que quizás nuestro entorno, nuestro ambiente, puede llegar a condicionar la manera como vemos el pasaje o la Biblia. Quizás este marco de referencia se hace notable cuando el predicador o nosotros al momento de estudiar la palabra de Dios decimos, wow, pero qué pasaje tan anticuado. Creo que debemos hacer algo más innovador, ¿no? La forma como se presenta lo que se dice es algo diferente. ¿Por qué? Porque tu marco de referencia, o sea, tu cultura,
te hace pensar a ti que requiere de algo diferente. ¿Se da cuenta? Marco de referencia cultural. Impones tu cultura, tu entorno, tu ambiente, incluso tu situación, ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿No te ha pasado que cuando tienes un problema familiar, quizás un problema con tu pareja o con tus hijos, abres la palabra de Dios buscando, deseando conseguir cualquier cosa que hablen contra lo que él ha hecho? Quizás sí, hizo mal, pecó, pero agarra cualquier pasaje y comienzas a aplicarlo. Bueno, Dios te está diciendo esto. Arrepiéntete. Quizás sí, cometió pecado, pero eso no es el texto correcto. ¿Pero por qué sucede esto? Por los marcos de referencia. O sacamos la palabra de Dios, no diciendo, Señor, por favor, háblame, sino yo quiero escuchar esto. Somos como niños marquillados, ¿no? Rebeldes. Yo quiero lo que estoy pidiendo. Pero queda el marco de referencia doctrinal. Este quizás va más orientado incluso a cristianos. Y esto sucede cuando, conociendo otras doctrinas, como la doctrina de la santificación, de la justificación y otros aspectos de la salvación, en este caso, como por ejemplo, son impuestos a los versículos. Un caso particular, y creo que es más claro, es cuando tratamos de ver la gloria de la cruz en cada versículo. La palabra de Dios, Cristo dice que la palabra, toda ella revelada, anuncia y habla de Él. Quiere decir esto, que cada pasaje, cada capítulo de la palabra de Dios nos presenta a Cristo. Pero quizás olvidamos que la manera como cada versículo presenta a Cristo es una forma distinta, peculiar. No es una forma genérica de presentar a Cristo. Así que veamos un texto y uno aquí como que aquí hay que ver a Cristo, bueno, Cristo Salvador, Cristo Redentor, Cristo Perdonador. Pero el texto muestra a Cristo como juez. ¿Qué pasó? Impusiste tu marco de referencia doctrinal. Quizás tú has sido tan saturado de la doctrina de la redención, de la gracia, que está bien, y por lo tanto tú sin darte cuenta comienzas a imponer esas enseñanzas a esos versículos. Recuerda, la palabra de Dios tiene algo que decir. No impongas lo que ya tú conoces. Aun cuando eso es bíblico y bueno, no lo impongas. Y por último, el marco de referencia ideológico. Esta parte de la ideología va un poco más a un adoctrinamiento humano y en muchos casos incluso diabólico. Hemos de tener mucho cuidado en la manera como estamos siendo influenciados por la corriente de este mundo, pues sus pensamientos siempre fallan al blanco, siempre se apartan de la palabra bendita de Dios. Así que en conclusión debemos entender y recordar que el texto, que la palabra de Dios debe ser el Rey y Señor de nuestras vidas. Él es el que manda. Y también a su vez quisiera recordar en este punto que es importante reconocer que luchamos con nuestra tendencia de usar los textos como apoyo. Porque si no, usted va a seguir haciendo lo mismo y usted, creo que estoy bien. No, Rey, hay que reconocer que hay una tendencia pecaminosa en usar los textos como apoyo. Lo mismo que hizo Adán y Eva al principio, reemplazar el consejo de Dios por lo que ellos querían hacer, sucede todavía, aún con la palabra de Dios. Pero, dame un ejemplo que se te puede llegar a decir. Un ejemplo rápido y sencillo es Filipenses 4:13. ¿Quién no conoce Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué alentador escuchar estas palabras! Y tan alentador es que la conseguimos en una etiqueta pegada en una puerta, colocada en un cuaderno, colocada detrás de un automóvil. A donde vayas quizá puedes conseguir este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún todavía he visto que en camisetas de equipos de fútbol, de béisbol está el versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Normalmente este versículo se usa para decir que algo va a estar bien, que no importa lo que te impongas a hacer, lo vas a lograr.
¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hay que decir que este versículo te hace sentir grandote, como fuerte, como Superman. No hay nada imposible para ti. Pero si realmente que es Cristo que me fortalece para yo decir que todo lo puedo, o realmente estoy idolatrándome y exaltándome lo que yo puedo hacer. Este texto es usado de muchas maneras. Allá se hablaba mucho de varios tipos, formas como se usa. Quisiera compartir con ustedes estas maneras. Primero, con un versículo de sanidad, versículo de sanidad emocional. Puedes estar desanimado, cita este versículo y se acabaron todos los males. Vas a estar bien. También es usado para decir que todo es todo. O sea, dice, todo lo puedo que tú me fortalece. Si me todo es todo, o sea que no importa qué esté haciendo, si lo puedo, porque Cristo está conmigo. ¿Verdad que sí? No importa dónde esté, en qué contexto, aún si lo que estoy haciendo está mal delante de Dios, todo lo puedo que tú me fortalece. ¿Usted se imagina un malandro diciendo este versículo cuando va a robar a alguien? Es robo tan difícil, pero todo lo puede que tú me fortalece. ¿Y usted qué puede decir? ¿Pero cómo lo va a usar? Lo está usando, lo puede usar porque hay marco de referencia. Está usando el versículo como apoyo, no como luz. También es usado para proyectos personales. Es usado como amuleto. Es usado para generar, para generar algo positivo, algo positivista, ¿no? También es usado para decoración. Y en conclusión lo que vemos es que cada uso que se da está muy alejado de la verdad que este versículo está revelando. Por cuestiones de tiempo no podría mostrarle y argumentarle por toda la carta lo que realmente dice, pero lo que dice el versículo Filipenses 4:13, lo que revela no es que todo va a estar bien, no. Lo que revela, mi hermano y amigo, es que en Pablo, que dice esta palabra, en Pablo hay una quietud de corazón, hay una plenitud de gozo que no está fundamentado en las circunstancias. Cristo es su gozo, y por ser Cristo su gozo, Él todo lo puede. ¿Pero en dónde? ¿En qué circunstancia? Es claro y evidente que Pablo estaba preso en Roma. Así que esas circunstancias habla de sufrir por la causa del Señor. Así que hemos de tener mucho cuidado cómo usamos este texto, porque si estás sufriendo por la causa del Señor, por favor, no lo uses, no lo uses. Pablo no dice, porque todo lo que Cristo fortalece, todo va a salir bien, todo va a salir perfecto. No, no, Pablo lo que dice, aunque todo esté mal, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo vitaliza, llena mi corazón de gozo y alegría. ¿Se da cuenta cuán diferente es lo que realmente el pasaje muestra? Aquí se habla de cárcel, se habla de sufrimiento, de padecimiento, y muchos hoy día lo usan para decir todo lo puedo hacer. Qué grave error, pero eso es marco de referencia. Imponiendo marco de referencia a la palabra de Dios. Pero quisiera terminar esta clase con la última división, cómo evitar imponer nuestros marcos de referencias al texto. Cómo evitar imponer nuestro marco de referencia al texto. Primer consejo o estrategia. Identificar nuestro marco de referencia. Primer paso, primera estrategia, identifica tu marco de referencia. Ve si es cultural, doctrinal o ideológico. Toma tiempo en eso. Segundo, analiza con frescura el texto bíblico. ¿Qué es esto de frescura? Hacemos mención a que cuando vayas a acercarte a la palabra de Dios, por favor, te lo pido, deja a un lado todo lo que pasó en la semana, tus problemas, contexto, todo lo que tú crees o piensas que el texto dice, colócalo a un lado por un momento. Y lee con frescura la palabra de Dios. Léelo como si fuera la primera vez que lo lees, léelo, aunque ya lo he leído muchísimas veces, léelo de esa manera, para que realmente puedas escuchar lo que el pasaje te está diciendo. Tercera manera, o forma, estrategia, consulta diferentes versiones bíblicas. Consulta diferentes versiones bíblicas. Hay aplicaciones, yo tengo una en esta tabla que
tiene varias versiones. Claro que hay que hacerlo con mucha prudencia. Hay versiones dinámicas y versiones literales. Unas son más apegadas al texto, otras son un poquito más dinámicas porque usan palabras más coloquiales para dar más claridad al pasaje. Así que usa varias versiones, compara los versículos en otras y verás que vas a ver con más claridad lo que Dios está diciendo en el versículo. Cuarta manera o estrategia, usa las herramientas exegéticas. Usa herramientas exegéticas. ¿Cuáles son estas herramientas, hermanos? Usted puede preguntar. Estas herramientas serán dadas en estas clases. Así que le invito a que siga animándose y siga viniendo los días viernes para que conozca cada una de estas herramientas. Quinto, estudie con oración. Aquí no hablamos sencillamente de pasos, ¿no? Como que bueno, los tres pasos para el éxito en la predicación. Y bueno, si los hago, literalmente hablando, estaré bien predicando la palabra de Dios. Hermanos, hablamos acá de trabajo, pero trabajo en la gracia del Señor. Hablo de, sí, apegarme a la palabra de Dios, pero pedirle al Señor que ilumine, que arroje luz a mi entendimiento, que quite y aparte realmente todo marco de referencia. Hace falta la ayuda de Dios aún para leer su palabra, aún para predicar su palabra. Así que es muy importante la oración al momento de estudiar la palabra de Dios, al momento de predicarla, porque esto muestra una dependencia y humildad ante Dios. Sexta, estrategia o consejo, trabaja por ti mismo. Los comentarios bíblicos, déjalo de último, por favor, no lo busque de primero. Recuerda que la misma gracia, el mismo Espíritu Santo que estuvo en ese hombre también está en ti. Así que tienes lo suficiente. Ya los comentarios a lo último. Séptimo, no te apresures a la aplicación. Lo que hablamos al comienzo, no te apresures diciendo, bueno, este versículo lo leí, ya tengo que aplicárselo a alguien. No, con calma. Recuerda, el camino más largo es el más seguro. Y por último, invita a otras personas a que te hagan críticas constructivas. Creo que estas críticas constructivas debes buscarlas en personas que tú consideres que tienen un poquito más de conocimiento o sabiduría en esta área para que esas críticas sean realmente constructivas o sean de beneficio. En conclusión, mi hermano y amigo, es importante recordar que el texto, que la palabra de Dios es el Rey y Señor de nuestras vidas. Y debemos orar al Señor y pedirle gracia suficiente para que realmente esto sea algo que se viva realmente en nuestras vidas. Cada día, mi hermano, cada momento. Que la palabra de Dios sea la que hable y no nosotros. Hay que pedirle al Señor realmente muchas gracias. Porque aún todavía esa tendencia pecaminosa a decir, bueno, yo creo, pienso, yo tengo la razón, todavía está viva en cada uno de nosotros. Así que oremos al Señor para que Él abra nuestros ojos. Su bendita palabra, cuando es leída, cuando es escuchada, en toda circunstancia, que su palabra sea el Señor de nosotros.